En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Su primera parte, la profesión de la fe. Primera sesión, creo, creemos. Tercer capítulo, la respuesta del hombre a Dios. Artículo primero, creo. Este artículo va a dedicar 21 números el catecismo a desarrollar este tema. En el tercer apartado estábamos hablando sobre las características de la fe. El catecismo dedicará 13 números, ¿no? Del número 153 al 165, y hemos tocado durante estas semanas los diferentes temas. La fe es una gracia, la fe es un acto humano, la fe y la inteligencia, la fe y la ciencia, la libertad de la fe, la necesidad de la fe, la perseverancia en la fe. Y hoy cerraremos este artículo con el número 163, 164 y 165 con el tema que tiene como título La fe, comienzo de la vida eterna. Número 163 del Catecismo dice: la fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica, fin de nuestro caminar aquí abajo. Entonces veremos a Dios cara a cara, tal cual es. La fe es pues ya el comienzo de la vida eterna. Y el catecismo nos va a regalar una frase, un pensamiento de San Basilio Magno, que dice: mientras que ahora contemplamos las bendiciones de la fe como reflejadas en un espejo, es como si poseyésemos ya las cosas maravillosas de que nuestra fe nos asegura que gozaremos un día. Quizás la afirmación más importante, queridos amigos, de este número, de este primer número, es: la fe nos lleva a pregustar. Es como un adelanto del cielo. Es como las arras de la vida eterna. Acordémonos que Jesús habló una vez del 100 por 1 en esta vida. De que todo aquel que renunciara a algo en esta vida por seguirlo, recibiría el 100 por 1 en esta vida y en la siguiente la vida eterna. Esa promesa del 100 por 1, aunque bien lo dice 100 por 1, pero con persecuciones, es cierto, ese 100 por 1, que alguno lo pretende ver traducido en una especie de consecuciones materiales, como si el seguimiento de Jesús nos fuera a hacer más ricos en bienes materiales, ¿no? No se trata de recurrir a la fe para intentar tener esa especie de sueño de la gallina de los huevos de oro, ¿no? Yo tengo fe para que luego pueda manipularle a Dios a mi medida, para que Dios cumpla todos mis caprichos, mis deseos, todo lo que pido, y por eso tengo fe. Obviamente no es ese el significado del 100 por 1. Quizás en muchas predicaciones sectarias esto lo usan para que la gente saque su dinero, ¿no? Si tú le das a Dios 100, Él te regresará 1000. Mentira. Eso no es verdad. Ese no es el significado del 100 por 1, llenarte de cosas materiales. Puede ser que tú le dones a tu iglesia 100 y Dios no te regrese ni uno. Ese no es el significado del 100 por 1. Y la prueba es que Jesús dice: os dará el 100 por 1, pero con persecuciones. Que es tanto como decirnos: mira, no es como tú piensas, pero sin embargo yo te prometo que te daré el 100 por 1. Ese 100 por 1, ¿en qué se traduce? Ciertamente en muchas cosas, ¿no? Pero además Dios tiene para cada uno de nosotros un designio particular que podemos
inventariar, ¿no?, en qué se traduce el 100 por 1. Pero si nos atreviéramos a decir, una de las traducciones principales de ese 100 por 1 es el gozo y la alegría que da la fe. Por eso esa persona que va a su parroquia y hace una donación de algo, de su tiempo, de su talento o de su tesoro, lo que está experimentando es un tremendo gozo. Como cuando vas por ahí por algún lugar y una persona indigente te pide una moneda, ¿no? Te pide una ayuda y tú le dices, venga conmigo, vamos a comer, o vamos a esto, o vas y le compras una chamarra porque está haciendo frío, o le das la tuya. No es porque la estás esperando que te regresen otras 5 chamarras. Yo regalé la mía y Dios me mandará 5 más. No. Es la alegría que vas a experimentar en ese gozo del compartir que te da la fe. Aunque hayamos dicho, ¿no?, que Dios tiene situaciones muy distintas, designios diferentes para cada uno de nosotros. Pero si nos atrevemos a decir que una de las realizaciones principales del 100 por 1 es ver un adelanto del cielo en esta vida. Un adelanto del cielo en esta vida, en cada acto que hacemos. La vida eterna, que es gozo y alegría plena, tiene un adelanto en esta vida en la manera como vivimos la esperanza y la confianza en Dios. La esperanza y la confianza en Dios, queridos amigos. Igual que la condenación eterna. La condenación eterna, que es el sufrimiento de quienes han dado la espalda a Dios, suele estar también adelantada en esta vida, y la vemos en las personas que viven amargadas todo el tiempo, sin amor, porque no han experimentado jamás el amor de Dios. Es una persona que suele amargarse y amargarle la vida a todos los que le rodean. Por lo tanto, vivir el cielo en esta vida es un don muy grande. ¿Bien? El pregustar la fe, el entender la fe, no como algo aislado de la esperanza o de la caridad, sino como una fe viva, que no es creer en unas teorías que me enseñan, sino una fe que yo la voy experimentando, que me lleva a vivir la historia de mi vida, que me lleva a gozar los actos que hago en la historia de mi vida, aunque sea dura, pero vivirla con la confianza y con la esperanza en Dios. Es pregustar. Y la vida eterna comienza aquí ya, en la vivencia de la fe que tenemos. Decía San Henry Newman, la gracia de Dios es el cielo en el exilio, y el cielo es la gracia en casa. Incluso le he escuchado esto al gran catequista José Ignacio Munilla, el monseñor José Ignacio Munilla. La Eucaristía es como el cielo en el exilio, y el cielo es como la Eucaristía en casa. Apliquemos esto a la fe. La fe es como el cielo en el exilio, y el cielo será la fe en casa, donde ya no necesitamos la propia fe, sino que la fe se torna, se transforma en visión de Dios, en el gozo pleno de Él. Por eso decimos, el cielo será la fe en casa. Ya en el cielo no necesitaremos de la fe. Ya veremos a Dios cara a cara. Esto es, por lo tanto, una conexión muy viva y muy directa que existe entre fe y visión de Dios. Entre estas dos hay una hilación que se tiene que traducir entre alegría, esperanza y gozo eterno del cielo. Si la fe es el adelanto de la visión de Dios aquí en la tierra, la alegría de nuestra vida, el gozo de nuestra vida, tiene que ser el adelanto de la felicidad eterna en el cielo. En pocas palabras, ¿no? A quien tiene fe,
a quien se le ha dado el don de la fe, quien ha desarrollado en su vida el don de la fe, se le tiene que notar. ¿Cómo se te nota la fe? Con una actitud transfigurada. Una actitud transfigurada. Recordemos ese momento del monte Tabor, donde el rostro de Jesús se transfiguró, como dejando traslucir lo que dentro de él estaba. La persona del Verbo, la divinidad de Jesús, se trasluce a través de su humanidad. Lo mismo con la fe. La fe nos tiene que llevar a traslucir lo que anida en nosotros, que es la esperanza y el querer del cielo. No puedo pretender querer el cielo y no traslucir el cielo. La fe es traslúcida. En el cielo será transparente. En el cielo veremos a Dios tal cual es. Pero la fe es traslúcida. Podemos ver, no en totalidad, no transparentemente, pero podemos ver la luz. En el cielo ya será transparente. En esta vida no vemos a Dios tal cual es, pero sí que la fe nos permite que pase su luz, aunque a Él no lo veamos permanentemente. Por ejemplo, cuando hay veces que nos quejamos, ¿no?, que hay muchas cosas que nos impiden tener una relación con Dios, ver a Dios, que hay muchas cosas que nos atormentan, que hay muchas nubes, ¿no?, que nos impiden ver el sol, pero la luz pasa a través de las nubes. Y tengo la certeza que aunque un día como hoy, oscuro completamente, tengo la certeza que está de día. Algo así pasa con la fe. La fe no impide que haya sufrimiento. La fe no impide que haya oscuridades. La fe no impide que haya pruebas. Pero por lo menos la fe deja pasar la luz. Y entonces esa luz que deja pasar nos lleva a intuir que por encima de las nubes, que por encima del sufrimiento, que por encima de las oscuridades, que por encima de las pruebas está el sol. Las nubes me podrán impedir ver el sol, pero no pueden impedir que pase la luz. A veces más, a veces menos, pero pasa la luz y me da la certeza de que es de día. Así lo define en este número el catecismo, ¿no? La fe es comienzo de la vida eterna que se traduce en la vida de gracia que nos está permitiendo tener un adelanto del cielo. Y nos remite el catecismo, 1 Corintios 13, 9, 12. Decía San Pablo: porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando vendrá lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor de estas es la caridad. Un texto de San Pablo perfecto para este tema. Fijémonos bien, ¿no? Como dice San Pablo, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando vendrá lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Es decir, la fe va a desaparecer. En el cielo no hará falta la fe. La fe me ayuda a conocer a Dios parcialmente, a disfrutar de Él parcialmente.
pero va a desaparecer lo parcial cuando venga lo perfecto. Ya no la necesitaré lo parcial, porque ya entraré en perfección. Y luego San Pablo compara la fe con el conocimiento del niño, que es el mismo de nosotros, ¿no? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. En el cielo, en ese sentido, dejaremos de ser niños en el sentido negativo de la palabra. Ya no tendremos preguntas, ya hemos crecido en el conocimiento y hemos llegado a tomar para nosotros la vida eterna. Luego, Pablo utiliza la imagen del espejo. Dice, ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces, veremos cara a cara. Cuando ya estemos con Dios, ya no hay un espejo. La fe es un espejo. Allí veremos cara a cara a Dios. Muy interesante hacer un pequeño paréntesis aquí, amigos, para decir que cuando San Pablo escribía esto, ahora vemos en un espejo, pues fue hace 2000 años. Quizás el concepto que nosotros tenemos de espejo, los espejos modernos son, wow, tremendos espejos que existen hoy día. Pero hace 2000 años los espejos no eran como los de hoy. Por lo tanto, San Pablo usa el ejemplo del espejo para que lo veamos del tipo de espejos que tenían hace 2000 años, ¿no? No los espejos de hoy. No se tomen ese ejemplo de espejo moderno, porque entonces ese espejo de hoy no aplica. Los espejos de hoy se ven todo completamente. Los espejos de hace 2000 años no. Por eso decía, ahora vemos en un espejo, en enigma, ¿no? Espejos que se veían todavía muy borrosos, espejos que se veían todavía muy oscuros. No habían luces que le ponían a los espejos como hoy día para que sea muy traslúcida. Estas imágenes son todas imágenes aproximativas, ¿no? Que usa San Pablo para intentar explicarnos la relación entre la fe y la visión de Dios, ¿no? Lo que llamamos nosotros la visión beatífica. Pero también el Catecismo nos pone otro texto muy hermoso. Primera carta de Juan 3:1-2. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Bueno, pues, si el texto de San Pablo anterior fue perfecto, este ni se diga. Es decir, somos hijos de Dios, pero todavía el conocimiento total no es posible, solo el parcial. Pero cuando lleguemos a Dios a gozar de Él, nos quedaremos perplejos. Por eso las personas a veces nos preguntan, ¿no? ¿Y en el cielo qué vamos a hacer? No, es que no hay nada que hacer. Nos quedaremos perplejos, porque Dios nos colmará todo en todos. Y entonces en el cielo, ¿en quién voy a pensar? No, es que en el cielo no vas a pensar. Te quedarás perplejo, porque Dios colmará toda tu vida, todas tus ansias, todo tu pensamiento, todo. Es verdad que aquí somos hijos, pero no disfrutamos sino parcialmente de esa condición de hijos. En el cielo será diferente. Por eso debemos esforzarnos muchísimo todos, queridos amigos, en vivir en gracia aquí, en la tierra. Porque en el cielo, el regalo que voy a recibir por haber vivido en gracia será ver a Dios cara a cara, para poder gozarlo plenamente, para poder disfrutarlo plenamente. El gran drama del hombre moderno es que Dios puede estar cerca de nosotros, junto a nosotros, dentro de nosotros, sin que nosotros lo disfrutemos.
sin que hagamos de esa cercanía de Él gozo y alegría. ¿Por qué? Pues porque no estamos en gracia. Pero no será el caso del cielo. Todo aquel que llegue al cielo, Dios lo llenará todo. Llenará todas sus ansias del corazón y lo inundará de amor. Continúa el catecismo en el número 164 y sigue profundizando. Ahora, sin embargo, caminamos en la fe y no en la visión. Y conocemos a Dios como en un espejo de una manera confusa, imperfecta, luminosa por aquel en quien cree. La fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. La fe puede ser puesta a prueba. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Las experiencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte, parecen contradecir la buena nueva. Pueden estremecer la fe y llegar para ella a una tentación. Pero muy fuerte del catecismo, este número 164. Es verdad que la fe es un adelanto del cielo. Es verdad que con la fe estamos pregustando del cielo. Pero también tenemos que poner los pies en la tierra. Si una cosa que caracteriza profundamente al católico es que tiene los pies en la tierra. Una cosa que caracteriza al católico es que sus pies en la tierra y sus ojos en el cielo. Una cosa que caracteriza al católico es que no vivimos de idealismos, sino de realidades. Porque es que la fe la solemos vivir en medio de oscuridades, en medio de pruebas. Esto también es parte de la fe. Y por eso la fe, queridos amigos, es meritoria. Porque uno también la vive en medio de luchas exteriores e interiores. Por eso San Pablo sentenció esa famosa frase: el justo vivirá de la fe. ¿Qué quiere decir? Que a veces caminamos con una fe no llena de sentimientos. Aunque es bonito que algunas veces percibimos de Dios su cercanía, que nos regala sus consolaciones, que nos regala su presencia, ¿no? Que lo podemos palpar incluso externamente. Pero lo normal es que creemos que Dios está ahí, pero lo percibimos como abstracto, ¿no? Como cuando mis gustos no coinciden con lo que me dice mi fe. Y entonces tenemos esa lucha interior constante. El gusto va por un lado y la razón, iluminada por la fe, va por otro lado. Y eso en nuestra vida supone una batalla completa, queridos amigos. Y en esa batalla tenemos que ser perseverantes. Porque en la prueba, uno tiene la tentación de abandonar la fe. Pero Dios va a permitir la prueba porque sabe que de ella podemos salir purificados. Y se suele decir que lo más oscuro de la noche es justo unos minutos antes de la aurora. La parte más oscura de toda la noche es unos minutos antes de amanecer. Cuando está más oscuro es cuando ya viene la luz. Por eso ten perseverancia cuando tengas esos momentos de prueba y de oscuridad durísimos, porque en pocos minutos saldrá el sol. Y está claro que no se puede llegar al alba de la mañana sin pasar por el sendero de la noche. La fe nos enseña a abrazarnos a la cruz en el momento de la prueba. Así como decía San Ignacio de Loyola: en tiempos de turbación no hagas mudanza. En tiempos de turbación no hagas mudanza. También interesante escucharlo aquí, quizás de una manera más nuestra, ¿no? En tiempo de dificultad no tomes decisiones. En tiempo de prueba
agárrate de la cruz y quédate firme. No te dejes arrastrar en el momento de la oscuridad. En el momento de la oscuridad, agárrate de la cruz y quédate firme. En tiempos de turbación, no hagas mudanza. En tiempos de oscuridad, agárrate de la cruz y no salgas corriendo. Quédate quieto. Tienes siempre la tentación de dejarlo todo. Ahí, haz oración. Ahí, no te pierdas Eucaristía. Ahí, abrázate de la cruz, que es la única manera de pasar la tormenta. Continúa este número 164 diciendo: el mundo en el que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Las experiencias del mal, del sufrimiento, de las injusticias, de la muerte, parecen contradecir la buena nueva. Incluso pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación. Aquellos que dicen eso que ustedes predican son puras mentiras, puede llegar a ser una tentación tremenda. Todos los males que vemos en el mundo, a veces muy duros, como lo es el sufrimiento de los inocentes, cuando vemos el sufrimiento de las personas muy queridas por nosotros, eso nos puede llegar a ser muy escandaloso y llegamos a decir: Dios mío, ¿pero cómo permites esto? Pueden ser momentos en que nuestra fe se tambalea. Mi mamá muriéndose, al mismo tiempo mi abuela, al mismo tiempo su esposo, al mismo tiempo un hijo, el otro estaba metido en este problema, en las drogas, tuvo un accidente, todo pasa al mismo tiempo. Y la fe se tambalea. Dios mío, ¿pero cómo permites esto? Y nos remitimos a lo que dijimos antes. Lo más oscuro de la noche está a pocos minutos del amanecer. Por eso, entre más dura la prueba, más hay que abrazarse a la cruz, a la fe, para esperar la manifestación de la luz de Dios. Así como Cristo, que abrazó la cruz en el momento más difícil de su vida. La prueba no es el momento de huir. La prueba no es el momento de apostatar contra Dios. La prueba no es el momento de abandonar, sino todo lo contrario. Es el momento de quedarse quieto, de creer y de permanecer. Porque la clave de la lectura de la cruz no es el peso de la cruz, sino la actitud que tomamos ante ella. Por ejemplo, esto lo podemos ver en aquellos que padecen cruces impresionantes, por ejemplo, a causa de desastres naturales. Y lastimosamente, estos desastres naturales suelen pasar en los países más pobres. Una tras otra, una tras otra. Y vemos cómo muchas personas se abrazan a la cruz y superan esos momentos tan difíciles. Y nosotros que lo tenemos todo, nos ahogamos en un vaso de agua. Nos ahogamos porque no tengo con qué comprarme el último celular. Y nos ahogamos en un vaso de agua y formamos un show y un escándalo. Y llamo al manager de la tienda que por qué no lo tienen, o cuál es esto, lo otro, y después llamo al servicio cliente y pongo la queja porque mi celular que yo quería no lo tenían a disposición. Y nos ahogamos en un vaso de agua. Dios permite la prueba para que la fe sea cribada de impurezas, para que amemos a Dios, no como pretendiendo manipularle, sino que lo lleguemos a amar desprendido de otros amores y de otros intereses falsos que no sean ese Dios. Y concluimos con el número 165 que dice: entonces es cuando debemos volvernos hacia los testigos de la fe. Abraham, que creyó, esperando contra toda esperanza. La Virgen María, que en la peregrinación de la fe llegó hasta la noche de la fe,
participando en el sufrimiento de su Hijo y en la noche de su sepulcro. Y tantos otros testigos de la fe. También nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. Número precioso este, número 165. Volvernos hacia los testigos de la fe. Dios escucha nuestras peticiones, pero no las responde sino cuando éstas han sido purificadas. El hombre tiene una tendencia muy grande a manipular la religiosidad, a manipular a su conveniencia, pero Dios sí escucha el clamor del hombre, pero lo purifica, para que nuestra relación con Él no sea manipuladora, sino limpia, sea gratuita, que no intentemos servirnos de Dios para nuestros egoísmos. Por eso algunas veces sentimos una fuerte contradicción y nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué Dios permite que tenga esta enfermedad o esta contradicción? ¿Por qué Dios permite que mi hijo se caiga en este vicio? Hay una purificación en el camino de nuestra vida. Y dice el catecismo que en esos momentos de oscuridad y donde no hay respuestas, miremos a los testigos de la fe, que de ellos aprenderemos. Primer testigo de la fe que nos propone Abraham, que creyó, esperando contra toda esperanza. Abraham espera contra toda esperanza y Dios le dice, vete a la tierra que yo te mostraré, pero no se la enseña enseguida. Y en medio de no saber lo que le esperaba, al dejar las seguridades de su tierra, Abraham marchó. Abraham marchó sin ver. Y nos propone a la Santísima Virgen María, ¿no?, que en la peregrinación de la fe llega hasta la noche de la fe, participando en el sufrimiento de su Hijo y en la noche de su sepulcro. Nosotros solemos ver la parte gloriosa y linda de María, ¿no?, la anunciación, etcétera, etcétera, pero pocas veces la vemos en el peregrinar de la fe. Y como peregrina de la fe, también a ella le tocó muchas oscuridades. Porque la fe tiene sus oscuridades y eso que ella no tenía pecado. Pero lo vemos. Incluso ella sin pecado le tocó la noche oscura. Ella guardaba todas esas cosas en su corazón, no apostatando contra Dios como hacemos muchos de nosotros. Ella meditaba todo lo que iba pasando con Jesús. Y la prueba mayor fue cuando Simeón le profetiza diciéndole, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Ella vio el sacrificio de su Hijo por la salvación del mundo en primera persona en la cruz. Dios la fue preparando, Dios la fue madurando cada vez mejor hasta el punto de que ella puede participar junto con su Hijo en la entrega de su vida sin entrometerse. María no solo asistió a la pasión de su Hijo como quien asiste a una injusticia, sino que también le asistió, lo animó a entregarse. No se intrometió en la mitad diciéndole, no lo hagas. Y para ella, eso ha tenido un recorrido grande, con muchas pruebas interiores, con muchas preguntas, con muchas luchas. Pero lo que mi hijo tiene que hacer, yo lo voy a asistir, porque está cumpliendo la voluntad para la cual ha venido. Y como madre humana, sin duda que tuvo su pleito por ese instinto de maternidad y de protección que todos tenemos con nuestros hijos. Pero por encima estaba Dios y su voluntad. Pero al mismo tiempo ella, como ama a su hijo, le ama en Dios. Quiere que si su hijo haga lo que Dios le está pidiendo, que cumpla el designio. En ese no entender, María tiene su noche oscura.
tiene su noche de la fe. Y después de esa noche de la fe, después de animar a su hijo a entregar su vida, ella esperó la resurrección. Por eso, antes de amanecer, el momento más oscuro es justo los minutos antes. La cruz y después la resurrección. Ella confió, ella esperó, y fue la única que ese sábado santo permaneció en la espera plena que el plan de Dios se iba a cumplir en su Hijo. Ellos dos, Abraham y María, testigos en lo que hay una noche oscura, esperan contra toda esperanza, purificando su fe. Y concluye este número 165 haciendo mención al texto de la carta de los Hebreos 12, 1, 2. También nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. Es decir, también a nosotros nos toca esta carrera de la fe, y nos toca pasar por la noche oscura. Ten los ojos fijos en María y en Abraham, que son nuestros testigos en la fe, y corre con fortaleza la prueba. Abraza la prueba con decisión. Los momentos de la prueba son menos duros cuando miramos a estos dos testigos de la fe y toda su vida y su noche oscura a la espera de la luz. Pero son más duros cuando nos miramos a nosotros mismos. Cuando nos estamos quejando diciendo, pobrecito de mí porque me está pasando esto, y solo me miro a mí mismo. Por eso la carta a los Hebreos nos dice, sacudamos todo lastre de pecado que nos asedia en nuestra vida. Y miremos adelante y corramos con fortaleza, con los ojos puestos en Jesús, porque es Jesús el que inicia y consuma la fe. Concluimos esta catequesis diciendo, queridos amigos, una cruz abrazada pesa mucho menos que una cruz arrastrada.